Hyperion XP1. Fabricado por la compañía californiana Hyperion Motors, el Hyperion XP1 es un hipercar eléctrico basado en una nave espacial. Su diseño nos sorprende por sus formas poco comunes. Su tecnología incluye una estructura monocasco, una suspensión de aleación de aluminio, una carrocería compuesta reforzada con titanio y la ausencia de una batería masiva. Pero, ¿de dónde nace esta maravillosa obra de la ingeniería moderna? Hyperion es una empresa conformada por exingenieros de la NASA, con sede en el condado de Orange, California, Estados Unidos. Fundada en 2011 y dedicada al desarrollo de tecnologías para el sector aeroespacial y energético, basándose para todas ellas en el hidrógeno. Su tecnología se conforma por una celda de combustible de alto voltaje o reactor, que es donde se almacena el hidrógeno, para luego a través de un proceso de transformación química, liberar la energía necesaria para alimentar sus 4 motores eléctricos de alta potencia, ubicados uno en cada rueda. Tiene alerones que le permiten agregar carga aerodinámica para mantenerlo pegado al suelo a altas velocidades, que a su vez son paneles solares que se mueven automáticamente según la orientación de los rayos del sol, para captar su energía y utilizarla en su proceso de combustión. Y una estructura altamente resistente y a la vez liviana, fabricada con una aleación de fibra de carbono y titanio, obteniendo un peso de tan solo 1032 kilogramos. Pero el mayor protagonista en esta obra maestra sin duda alguna, es su reactor de hidrógeno o celda de combustible, que es donde ocurre el proceso tecnológico más avanzado, el cual está basado en la tecnología aeroespacial. Siendo su principio básico, 2 electrodos, separados por una membrana polimérica, con catalizadores en ambos lados tanto en el ánodo como en el cátodo. En este, ocurre una reacción química, que es la que produce la energía, y se divide en 2 etapas. Primero la reacción de reducción, que se produce en el ánodo, entrando el hidrógeno en su forma molecular H2, dividiendo su estructura en 2 iones de hidrógeno y 2 electrones libres. Los iones de hidrógeno pasan del ánodo al cátodo, a través de la membrana, que es la vía más directa, pero los electrones se ven forzados a viajar por el circuito externo, dando lugar a la energía eléctrica. Esto sucede así, porque la membrana está eléctricamente aislada, por lo que es una barrera para el flujo de electrones. Posteriormente, ocurre la segunda etapa que es la reacción de oxidación que ocurre en el cátodo. Llegan los iones de hidrógeno, llegan los electrones, y se añade oxígeno para la reacción que produce la combustión, dando como resultado agua. Ese es todo el residuo que produce este proceso. Entra el hidrógeno, se separa en iones y electrones, para viajar por vías distintas del ánodo al cátodo, se añade oxígeno a la mezcla, obteniendo como resultado emisiones de vapor de agua. Pero, ¿de dónde obtiene el hidrógeno este supervehículo? A partir del agua. Sus estaciones de recarga de hidrógeno están tecnológicamente diseñadas para simplificar la producción de hidrógeno. Por medio de unos paneles solares sincronizados, estas estaciones acumulan energía solar, la cual es transformada a energía eléctrica, para posteriormente, en conjunto con el agua, y por un proceso llamado hidrólisis, producir hidrógeno y guardarlo en sus tanques de almacenamiento. Todo este proceso simplificado le permite al XP1 recargar su energía en tan solo 5 minutos en estas estaciones de recarga de hidrógeno que son fáciles y rápidas de usar y además son el futuro de la combustión ecológica. Inclusive pueden ser usadas por cualquier otro vehículo con tecnología de propulsión de hidrógeno. El XP1 es un supervehículo eléctrico, pero sin los problemas de los vehículos eléctricos convencionales, como por ejemplo, el peso de las baterías.
El XP1 acelera de 0 a 100 en tan solo 2,2 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 356 km por hora, y su autonomía con una sola carga de energía puede llegar hasta los 1600 kilómetros. Todo esto hace del Hyperion XP1 el auto con la tecnología más avanzada del mundo.